Hoy te contaré cómo un grupo de vecinos se unió para enfrentarse a este régimen, destapar la corrupción y recuperar su libertad. Si alguna vez pensaste que no podías hacer nada contra el abuso de autoridad, quédate, porque esta historia podría cambiar tu perspectiva. El juez Morrison llegó a casa después de un largo día de trabajo, confiado en que solo tendría que descansar un poco. Pero al girar en la calle de su vecindario, algo no estaba bien. 3 vecinos se encontraban en su entrada, señalando su coche con caras de preocupación. Su estómago se encogió al verlos. Aparcó el coche y se acercó rápidamente, sin saber qué esperar. ¿Qué podría estar pasando ahora? «Juez Morrison, también te inmovilizaron el coche», dijo la señora Patel, entrelazando sus manos nerviosamente. Su familia tenía el mejor restaurante indio del barrio y siempre le traía samosas cuando le ayudaba con los trámites de permisos. Su voz temblaba un poco, como si ya supiera que esto era algo serio. Él observó, paralizado, cómo su Tesla estaba bloqueado por una gran bota naranja de metal. Al mirar más de cerca, vio que bajo el limpiaparabrisas había un papel de color rosa fosforescente. La notificación de infracción lo dejó sin palabras. Multa de $350, tarifa de remolque $150, vehículo estacionado en lugar no autorizado. «Esto tiene que ser un error», murmuró, arrancando el papel de debajo del limpiaparabrisas. Sabía que había algo raro. Esto no era simplemente una infracción. Había sido juez durante 15 años y sabía cómo mantener la calma en situaciones de estrés. Pero en ese momento, el corazón le latía con fuerza y la rabia comenzaba a invadirlo. Su driveway, su entrada, su casa. Nadie podía decirle que no podía estacionar allí. «Bárbara Wilson estuvo aquí hace más o menos 1 hora», explicó el señor Johnson, su vecino de al lado, apoyándose en su bastón. «Traía un papel oficial que decía que tu coche no podía estar ahí, porque algo en la normativa dice que la extensión de tu driveway no está aprobada». El hombre negó con la cabeza, claramente confundido y molesto por la situación. Miró hacia donde su Tesla estaba estacionado, en una extensión de concreto que había añadido el mes pasado para poder aparcar ambos coches. Había seguido todos los trámites correctos. Había solicitado permisos, los había pagado y todo fue inspeccionado 2 veces. Nada estaba fuera de lugar. «Está apuntando a todo el mundo últimamente», susurró la señora Rodríguez, mirando nerviosamente hacia la calle. «La semana pasada dejó una multa de $200 porque el aro de baloncesto de mi hijo estaba 2 pulgadas más alto de lo permitido». Miró en dirección a la casa de Bárbara, la presidenta de la comunidad, ubicada al final de la calle, una enorme casa colonial con las ventanas inmaculadas. Desde allí, veía a Bárbara, espiando a través de sus persianas blancas, sosteniendo su teléfono móvil como si estuviera tomando fotos. Cuando sus miradas se cruzaron, las persianas se cerraron rápidamente, como si nada estuviera sucediendo. «Voy a hablar con ella», dijo, decidido a resolver el asunto de manera rápida. «Ten cuidado», advirtió la señora Patel. «Frank dice que está grabando todas sus conversaciones para usarlas en contra de la gente». Frank era el esposo de Bárbara, un hombre tranquilo que parecía querer desaparecer en las reuniones de la comunidad. Lo había visto muchas veces sentado en silencio, siempre detrás de Bárbara, sin hablar a menos que ella le indicara. Se ajustó la chaqueta del traje y respiró profundamente, manteniendo la compostura. Había sido juez durante años, y en su tribunal siempre había mostrado serenidad. No era momento de perder el control. Esto debía ser un malentendido, algo que se podía resolver con una simple conversación. Mientras cruzaba la calle, repasó mentalmente las normas de la comunidad que había leído cuando compró su casa hace 5 años. No había ninguna regla que prohibiera la extensión de un driveway. De hecho, otras 3 casas en su calle tenían modificaciones similares. Todo lo que él había hecho era legal y aprobado. Tocó el timbre de la puerta de Bárbara con las manos entrelazadas,
esperando a que le respondieran. La puerta se abrió ligeramente, y la cara perfectamente maquillada de Bárbara apareció. Su cabello rubio estaba tan tirante que parecía doloroso. «Juez Morrison», dijo con una voz fría, sin abrir la puerta más de lo necesario. «Supongo que vienes por la infracción de estacionamiento». El hecho de que usara su título profesional significaba que sabía exactamente quién era él y lo que hacía. Esto no era ignorancia, era deliberación. Ella estaba usando su posición para manipular la situación a su favor. «Bárbara, parece que hay un error. Mi coche está estacionado en mi propia entrada y la extensión fue aprobada por el condado el mes pasado», explicó él con calma. Bárbara sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «El condado no establece las normas para Maple Lane Estates. La comunidad de vecinos lo hace. Y el comité de arquitectura que presido nunca aprobó tu extensión de entrada. La sección 8, párrafo 3 de nuestros estatutos, establece claramente que todas las modificaciones exteriores deben recibir aprobación por escrito», respondió ella con una sonrisa arrogante. «Yo presenté los formularios de solicitud en abril», dijo él, tratando de mantener su voz serena. «Tengo copias con el sello de recibo». «El comité rechazó esa solicitud», dijo Bárbara, con una voz que sonaba cargada de falsa simpatía. «Deberías haber recibido la notificación. Tal vez se perdió en el correo». Sabía que estaba mintiendo. Tenía el correo de aprobación guardado en su teléfono. Sin embargo, algo le dijo que no debía mostrar sus cartas todavía. «Necesitaré ver la denegación escrita del comité», dijo, manteniendo la calma. La sonrisa de Bárbara se tensó. «Todos los registros oficiales pueden ser solicitados a través de los canales correspondientes. Hay un formulario en nuestra página web. El procesamiento tarda entre 10 y 14 días hábiles. Mientras tanto, la bota sigue puesta y la multa aumenta en $50 cada día que permanezca sin pagar». Detrás de ella, vio a Frank en la mesa de la cocina, encorvado mientras hojeaba unos papeles en su portátil. Frank levantó la vista y la expresión en sus ojos lo sorprendió. No era la mirada vacía que esperaba, sino algo cercano a la vergüenza. Cuando Bárbara se giró hacia él, Frank rápidamente apartó la mirada. «Frank, ¿puedes traerme el archivo Wilson?», dijo Bárbara, sin inmutarse, con su tono autoritario. Mientras Frank hojeaba los papeles, algo extraño llamó la atención de él. En la pared del comedor de Bárbara había un gran panel blanco con los nombres de todos los vecinos ordenados en filas. Al lado de cada nombre había montos de dinero y fechas. Señora Rodríguez, $200. Patel, $175. Johnson, advertencia. Ramp, $515. Era un sistema de seguimiento de infracciones. Su nombre acababa de ser añadido, con la cifra más alta de todas. «Te traigo una copia de nuestros estatutos actuales», dijo Bárbara, entregándole un grueso documento a través de la rendija de la puerta. «Presta especial atención a las enmiendas del último trimestre. La Junta ha implementado políticas de ejecución más estrictas». Tomó el paquete, notando la fecha en la portada. Marzo de 2023. Eso le pareció extraño. Los últimos estatutos oficiales que había visto eran de 2020. «¿Cuándo se votaron estos cambios?», preguntó, con tono firme, pero sin levantar la voz. «No recuerdo haber recibido una notificación sobre una reunión especial». Los ojos de Bárbara se entrecerraron levemente. «Enviamos correos electrónicos a todos. Tal vez deberías revisar tu carpeta de spam», respondió mientras comenzaba a cerrar la puerta. «La plataforma de pago de multas está en la página web. Buen día, juez Morrison», añadió con una sonrisa falsa, mientras la puerta se cerraba con firmeza en su cara. A través de la ventana, el juez pudo ver a Bárbara acercándose al panel blanco en la pared, sonriendo mientras tomaba un marcador rojo y rodeaba su nombre. El juez, que estaba viendo todo desde el jardín, se sintió molesto.
Ya sabía que algo no estaba bien. Esa bota en su coche era solo una pequeña parte del problema, una manifestación de algo mucho más grande. Mientras caminaba de vuelta hacia su entrada, hojeó rápidamente el paquete que Bárbara le había entregado. Algo no cuadraba. El papel tenía una textura diferente a los documentos oficiales de la comunidad que había recibido en el pasado. El formato estaba desajustado, y ahí, en la página 17, había una sección completa sobre modificaciones de entradas que nunca había visto antes. Era como si esas reglas aparecieran de la nada, justo cuando él había hecho una mejora en su propiedad. No podía ser una coincidencia. Se detuvo y miró a los 3 vecinos que todavía lo observaban, esperando alguna respuesta. «¿Qué te dijo?», preguntó la señora Rodríguez, claramente inquieta por lo que acababa de ocurrir. El juez la miró y luego se giró hacia la casa de Bárbara, que desde su ventana estaba tomando fotos de su coche bloqueado. Sintió un mal presagio en su interior. «Dijo que rompí las reglas», respondió lentamente, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. «Pero creo que quien está rompiendo las leyes es Bárbara Wilson, y no tiene ni idea de con quién se ha metido». Sacó su teléfono móvil y comenzó a tomar fotos de la bota, la notificación de infracción y su driveway desde varios ángulos. Luego envió un mensaje urgente a su asistente en el tribunal. «Necesito los registros de propiedad del condado para Maple Lane Estates, especialmente los archivos de la comunidad de los últimos 3 años. Urgente». Mientras su teléfono vibraba con la respuesta, miró a sus vecinos, que lo observaban con expresiones preocupadas. Algo le decía que había mucho más en todo esto de lo que podía ver a simple vista. ¿Cuántas personas había intimidado Bárbara con sus multas? ¿Cuánto dinero había recolectado con esas multas, muchas de las cuales probablemente no tenían ni base legal? «Señora Patel, ¿todavía tienes las notificaciones de infracción?», le preguntó al instante. «¿Y usted, señor Johnson, guardó algo relacionado con su rampa?». Ambos asintieron, y él continuó. «Bien, creo que todos necesitamos comparar notas». Miró nuevamente hacia la casa de Bárbara, donde las persianas seguían ligeramente abiertas. Algo le decía que la presidenta de la comunidad llevaba mucho tiempo escribiendo sus propias reglas, y ahora necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. La historia de su coche bloqueado era solo la punta del iceberg. Esta no era la primera vez que Bárbara le hacía la vida imposible a los vecinos. La vista de esa bota naranja en su rueda lo hizo recordar todo lo que había sucedido en los últimos meses. Desde que Bárbara asumió la presidencia de la comunidad, todo había cambiado para peor. Ella había comenzado con algo tan simple como un cambio en las normas de estacionamiento, pero su poder había ido creciendo, y sus multas empezaron a ser cada vez más arbitrarias. Todo comenzó el día después de que instaló sus paneles solares en el techo. Estaba tomando su café por la mañana cuando un golpe agresivo sonó en la puerta. Cuando la abrió, se encontró con Bárbara, su cabello rubio perfectamente peinado, con una carpeta gruesa en sus manos que decía «Violaciones del convenio» en letras rojas. «Juez Morrison», dijo Bárbara sin titubear, «estos paneles solares son completamente inaceptables. Son una monstruosidad que arruina la apariencia del vecindario». El juez no era un hombre que perdiera la compostura fácilmente, pero en ese momento el tono de Bárbara le hizo hervir la sangre. «Bárbara, presenté toda la documentación correcta. La comunidad aprobó estos paneles hace 3 semanas», le explicó, mostrándole los documentos firmados por el anterior presidente de la comunidad, el señor Jenkins, que se había jubilado en Florida. Bárbara le arrebató los papeles de las manos y los hojeó rápidamente. «Esta aprobación es de la vieja junta», dijo con una sonrisa que no escondía su superioridad. «Las cosas han cambiado. Tendré que llevar esto a la próxima reunión de la junta». 2 días después, recibió una notificación de infracción con una multa de $500 por modificaciones exteriores no aprobadas. Inmediatamente apeló, adjuntando copias de todos los documentos de aprobación,
permisos del condado y fotos de otras casas en el vecindario con instalaciones similares. Sin embargo, su apelación fue rechazada. La carta decía: el Comité de Arquitectura ha revisado tu caso y ha determinado que tu instalación no cumple con los estándares estéticos actuales. La carta fue firmada por Bárbara y sus 3 amigas cercanas, que ahora controlaban la junta. El juez decidió pagar la multa, pero las cosas no mejoraron. La semana siguiente, Bárbara lo multó por tener sus rosales 2 pulgadas más altos de lo permitido. Después vino el buzón, que supuestamente no cumplía con las normas, a pesar de ser el mismo modelo que había tenido el dueño anterior durante más de 15 años. Cada vez que intentaba resolver algo, la respuesta de Bárbara era una nueva multa. Una tarde, mientras paseaba a su perro, comenzó a notar un patrón. Bárbara estaba apuntando a vecinos específicos, pero ignoraba infracciones similares en otras casas. Los Johnson, por ejemplo, habían instalado una rampa para silla de ruedas para su hijo, que había tenido un accidente, y Bárbara les había dado una multa. En cambio, la amiga de Bárbara, Diane, había construido una enorme escalera de piedra en su entrada sin que nadie dijera nada. Entonces, comenzó a hablar con otros vecinos. La familia Rodríguez había sido multada por dejar las bicicletas de sus hijos en la entrada. Los Patel no podían estacionar su furgoneta de catering durante la noche, a pesar de que esa era su fuente de ingresos. Y la señora Johnson, la viuda que usaba silla de ruedas, recibía constantes multas porque Bárbara insistía en que su rampa no cumplía con las normas estéticas del vecindario. El juez no pudo más. Estaba claro que Bárbara no solo estaba haciendo cumplir reglas, sino que estaba usando su poder para intimidar a las personas que no podían defenderse. Lo que Bárbara está haciendo no es solo cruel, es ilegal, pensó. Y lo peor de todo es que no solo estaba abusando de su poder, sino que estaba siendo absolutamente descarada al hacerlo. ¿Por qué? Al día siguiente, el juez decidió que tenía que investigar más a fondo. No podía permitir que Bárbara siguiera haciendo lo que quería sin consecuencias. Así que, al caer la noche, después de un largo día de trabajo, comenzó a revisar todos los documentos que había acumulado. Empezó con los estatutos oficiales de la comunidad que había recibido cuando se mudó. Recordaba que en esos documentos no había nada que indicara que las modificaciones en las propiedades, como su driveway o sus paneles solares, fueran prohibidas. Pero algo en su interior le decía que tenía que mirar más allá, que tal vez algo se le estaba escapando. No solo se trataba de su propia situación, sino que también pensaba en sus vecinos. Los Patel, los Rodríguez, los Johnson, todos ellos habían sido víctimas de las mismas tácticas intimidatorias de Bárbara. Decidió que ya era hora de actuar. A las 10 de la noche, después de horas revisando archivos y documentos, comenzó a sentir que había encontrado algo relevante. Lo que empezó como una simple revisión de las normas de la comunidad se transformó en una verdadera investigación. Las versiones que Bárbara había estado entregando de los estatutos no coincidían con los originales que encontró en los archivos del condado. Había modificaciones que nunca fueron aprobadas, y lo que es más grave, había reglas nuevas que parecían haber aparecido de la nada. Decidió que era el momento de enfrentarse a Bárbara, de llevar la lucha a otro nivel. Lo que empezó como una pequeña infracción de estacionamiento, ahora era algo mucho más grande. La manipulación de reglas, las multas injustas, el abuso de poder, todo eso lo conectaba con algo mucho más siniestro. Algo que necesitaba ser detenido antes de que fuera demasiado tarde. El siguiente día, reunió a sus vecinos. Les envió un mensaje urgente a todos los que sabía que habían sido afectados. Les pidió que se reunieran en su casa esa misma noche. Necesitaba apoyo. Necesitaba que todos se unieran, porque si Bárbara pensaba que podría seguir con su reinado de terror en solitario, se equivocaba. Ya no estaba solo. Les pido que vengan a mi casa esta noche a las 7. Traigan todas las notificaciones de infracción que tengan, los recibos de las multas y cualquier documento que haya llegado de la comunidad, les dijo en su mensaje.
es completamente confidencial. Todos los que se han sentido intimidados por Bárbara tienen que unirse a esta causa. La única forma de detenerla es actuar juntos. A las 7 en punto, su casa estaba llena de vecinos, cada uno con su propia historia de abuso por parte de Bárbara. Había demasiados casos similares para ignorarlos. La señora Rodríguez le entregó 3 multas, todas ellas por cosas insignificantes. Una por las bicicletas de sus hijos en la entrada, otra por tener un perro sin correa en su jardín y una más por la altura de una planta en el porche. Los Patel trajeron sus recibos de multas por estacionar su furgoneta de catering, algo que necesitaban para su negocio. Los Johnson trajeron su notificación por la rampa para silla de ruedas que Bárbara había ordenado que se quitara porque supuestamente afectaba la estética del vecindario. «Ya es hora de que esto termine», dijo el juez con la voz firme, mirando a todos los presentes. «Bárbara no tiene el derecho de imponer reglas que no existen. Está manipulando a todos nosotros, y ahora tenemos la evidencia para demostrarlo». Mientras explicaba cómo había encontrado las inconsistencias en los estatutos, los vecinos comenzaron a sentirse más tranquilos. Sabían que no estaban solos. Sabían que juntos podían hacer algo al respecto. Lo que Bárbara está haciendo no es solo cruel, es ilegal. Está robando a todos nosotros, dijo el juez, mirando a cada uno de los presentes. Vamos a hacer algo al respecto. Si nos mantenemos unidos, no podrá hacernos más daño. A medida que la reunión avanzaba, los vecinos se dieron cuenta de que no solo podían enfrentar a Bárbara, sino que debían tomar el control de la situación. Había algo más en juego que solo defender su propiedad o sus derechos. Era la justicia, y estaban dispuestos a luchar por ella. El juez sabía que la batalla sería difícil, pero también sabía que era la única manera de asegurarse de que nadie más en el vecindario sufriera lo mismo. La situación ya había ido demasiado lejos. Los fondos que Bárbara había estado recolectando ilegalmente, las multas que había impuesto sin fundamento, todo tenía que salir a la luz. A esa altura, ya no solo se trataba de las multas o de su driveway, sino de un sistema corrupto que había estado operando bajo las narices de todos, sin que nadie lo notara. Si no actuaban ahora, Bárbara seguiría avanzando, y más vecinos serían víctimas de su abuso. Era hora de que todo esto se terminara. El juez sentía que la situación había escalado hasta un punto irreversible, pero también sentía una determinación que nunca había tenido antes. Tenía el conocimiento necesario, y ahora tenía el apoyo de todos los que se habían visto afectados. «Esta vez no va a quedar impune», dijo, mirando a todos. «Nos vamos a asegurar de que Bárbara enfrente las consecuencias de sus actos. Y no vamos a parar hasta que la comunidad recupere el control». Los vecinos estaban listos. Ya no era solo una cuestión de multas, sino de hacer lo correcto. De detener a una persona que pensaba que podía manipular la ley y hacer lo que quisiera. Pero lo que Bárbara no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a alguien con más poder del que creía. El juez ya no era solo un hombre que quería resolver su problema, ahora era un líder, y estaba a punto de luchar para que todos recuperaran su paz y justicia. Esa misma noche, el juez organizó una nueva reunión. Esta vez, todos los vecinos llegaban con más documentación, con más pruebas de las injusticias que Bárbara había cometido. Ya no se trataba solo de un grupo de personas afectadas por multas arbitrarias. Ahora se estaban armando con hechos, con pruebas legales y con la certeza de que juntos podían derrotar a Bárbara. Cuando la reunión comenzó, el ambiente era diferente. Había un aire de determinación en el aire, una sensación de que algo grande estaba por suceder. Todos sabían que era el momento de actuar. «Ya hemos tenido suficiente», dijo el juez, mirando a todos los presentes. «No se trata solo de nuestras propiedades, sino de nuestros derechos. Bárbara no solo ha violado la ley, ha manipulado a la comunidad, ha usurpado el poder que no le corresponde. Hoy vamos a ponerle fin a esto». Uno por uno, los vecinos comenzaron a compartir sus historias.
La señora Rodríguez, con voz temblorosa pero firme, explicó cómo Bárbara le había multado por la altura de un aro de baloncesto que sus hijos usaban. El comité de arquitectura nunca vino a inspeccionar, simplemente dejó una multa en mi puerta. Y lo peor es que nunca recibí una advertencia, dijo, con una mezcla de indignación y dolor. Los Patel hablaron de su negocio de catering y de cómo Bárbara los había amenazado con embargarles su casa si no pagaban una multa injustificada por estacionar su furgoneta. Es un abuso. Esa furgoneta es la que usamos para trabajar. Lo que estamos haciendo no es un crimen, pero Bárbara lo hacía ver como tal, explicó el señor Patel, con los ojos llenos de rabia. Los Johnson, por su parte, compartieron cómo Bárbara había hecho todo lo posible para que la rampa para silla de ruedas de su madre fuera retirada, a pesar de que tenía una discapacidad y necesitaba la rampa para moverse. Bárbara dijo que estaba afectando la estética del vecindario. Mi madre no puede moverse sin ella, pero para ella lo único que importa es la apariencia, comentó el señor Johnson. Su tono era grave y lleno de impotencia. El juez, al escuchar a cada uno de sus vecinos, sentía cómo se formaba una bola de fuego en su estómago. Cada historia era un recordatorio de lo que había estado sucediendo bajo el liderazgo de Bárbara. Era una mezcla de abuso de poder, discriminación y, lo peor de todo, indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Esto no va a seguir, dijo el juez con determinación. Hemos reunido suficiente evidencia. Los documentos, las notificaciones, las pruebas de fraude, todo está aquí. Ahora es el momento de hacer que Bárbara se enfrente a la realidad. Todos los vecinos asintieron, sintiendo el mismo coraje y resolución. Decidieron que el siguiente paso era llevar la situación ante las autoridades. El juez sabía que, aunque podía haber algunas complicaciones en el camino, no podían esperar más. Bárbara tenía que ser detenida. Así que esa misma noche comenzó a redactar una carta para las autoridades locales, exponiendo todo lo que había descubierto. Las manipulaciones de Bárbara, los cambios en los estatutos, la falsificación de documentos y, lo más grave, el uso del sistema de la comunidad para beneficio personal. Al día siguiente, se reunió con un abogado para asegurarse de que la carta fuera lo más sólida posible. Necesitaban pruebas claras para que la denuncia fuera efectiva. Estaba dispuesto a ir hasta el final, no solo para recuperar la paz en el vecindario, sino para hacerle entender a Bárbara que nadie está por encima de la ley. Pasaron unos días, pero al fin llegó la respuesta de las autoridades. El juez y sus vecinos fueron citados para una reunión con los funcionarios del condado. Todos sabían que ese sería el momento decisivo, el momento en que las pruebas hablarían por sí solas. Cuando llegaron a la sala de reuniones, los vecinos, nerviosos pero firmes, tomaron asiento. La tensión era palpable. El juez miró a cada uno de ellos, viendo en sus rostros el cansancio, la frustración, pero también la esperanza. Era su oportunidad de hacer justicia, de cambiar las cosas para siempre. Señor Morrison, ¿puede explicarnos lo que ha sucedido?, preguntó uno de los funcionarios, mirando los documentos que el juez había presentado. El juez comenzó a explicar cómo Bárbara había manipulado el sistema de la comunidad, cómo había impuesto reglas arbitrarias y cómo, lo más importante, había estado obteniendo dinero de manera ilegal. Mostró todos los documentos, las multas, los correos electrónicos falsificados y las pruebas de que las reglas nunca fueron aprobadas por el comité. A medida que el juez expuso cada detalle, los funcionarios comenzaron a mirar los papeles con más atención. «Esto es grave», murmuró uno de ellos. «Parece que hemos estado lidiando con una figura autoritaria que ha estado controlando la comunidad para su propio beneficio. Esto no solo es una violación de las normas de la comunidad, sino también de la ley». Después de varias horas de discusión, los funcionarios anunciaron que tomarían cartas en el asunto. Bárbara sería citada para comparecer ante las autoridades y las investigaciones empezarían de inmediato. Además, los vecinos que habían sido afectados por las multas injustas
recibirían una compensación por los daños. El juez no podía creerlo. Había luchado por tanto tiempo, pero al fin parecía que la justicia prevalecería. Los vecinos comenzaron a aplaudir y abrazarse, celebrando su victoria. Aunque sabían que aún quedaba mucho por hacer, en ese momento, el peso de la situación parecía haberse aligerado. Cuando el juez salió del edificio, miró a sus vecinos con una sonrisa satisfecha. «Este es solo el comienzo», les dijo. «Ahora tenemos que asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. La comunidad debe ser un lugar donde todos se respeten y se protejan. No podemos permitir que el poder se abuse de esta forma». La batalla contra Bárbara había terminado, pero la lucha por la justicia en su vecindario apenas comenzaba. Con la determinación de hacer lo correcto, el juez y sus vecinos sabían que habían dado un paso importante para recuperar su hogar, su comunidad y, sobre todo, la paz que se merecían. El juicio contra Bárbara Wilson comenzó varias semanas después, y la sala estaba llena de personas que nunca habían imaginado que su vecindario acabaría de esa manera. Los vecinos del barrio, que habían sufrido a manos de su abuso de poder, se habían convertido en testigos clave para desenmascararla. El juez, que hasta ese momento solo había sido un espectador del sistema, ahora lideraba la carga, buscando hacer justicia para todos. Cuando Bárbara entró en la sala, su actitud era la misma de siempre: altiva, arrogante, con la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual con cualquiera. La mirada de los vecinos, sin embargo, era todo lo contrario: expectante, determinada, como si cada uno de ellos tuviera la esperanza de que finalmente se haría justicia. Bárbara intentó mostrarse tranquila, pero su nerviosismo no pasaba desapercibido. Estaba rodeada de su abogado y, por supuesto, de Frank, que se mantenía callado a su lado. Cuando el juez comenzó a exponer las pruebas, se notó que Bárbara empezaba a tambalear. Todos los documentos falsificados, las notificaciones de infracción inventadas y los registros bancarios que demostraban el uso de los fondos de la comunidad para fines personales empezaron a salir a la luz. Cada palabra del juez y cada documento presentado eran como un golpe directo a la imagen de Bárbara. Estos documentos no solo son falsificaciones, sino que reflejan un patrón de abuso de poder, explicó el juez. Lo que estábamos viviendo en este vecindario no era una comunidad de vecinos. Era un régimen donde ella, como presidenta de la comunidad, manejaba las reglas a su conveniencia, recaudando miles de dólares en multas injustas, y todo por su propio beneficio personal. Usó su posición para intimidar, manipular y explotar a los vecinos, y eso no puede quedar impune. Las pruebas eran tan claras que el fiscal, en cuestión de horas, comenzó a hacer preguntas más incisivas, buscando obtener una confesión de Bárbara. Pero ella no cedería fácilmente. Intentó negar todo, hacer parecer que solo estaba tratando de cumplir con su deber, pero el peso de la evidencia era demasiado para que su defensa fuera creíble. El abogado de Bárbara, consciente de la situación, comenzó a hacer preguntas que intentaban minimizar los efectos de las acciones de su clienta, pero ya era tarde. Los testimonios de los vecinos, las evidencias documentales y las grabaciones ya habían dejado claro que Bárbara no solo había abusado de su poder, sino que había cometido fraude, alterado documentos oficiales y manipulado el sistema a su favor. Cuando llegó el turno de los vecinos para declarar, cada uno de ellos relató su experiencia, aportando más detalles de la injusticia que habían vivido. Los Patel, los Rodríguez, los Johnson y tantos otros se levantaron uno tras otro para contar cómo sus vidas habían sido afectadas por las decisiones autoritarias de Bárbara. La señora Rodríguez, con lágrimas en los ojos, habló sobre cómo su hijo había tenido que quitar el aro de baloncesto que tanto le gustaba por miedo a más multas. «Nunca pensé que en un vecindario como este alguien pudiera ser tan cruel», dijo con voz quebrada. Los Patel, por su parte,
explicaron cómo su negocio de catering había estado al borde de la quiebra debido a las amenazas de Bárbara. Bárbara nos hizo sentir como si estuviéramos cometiendo un crimen por simplemente trabajar, por ganarnos la vida. Nos pidió que pagáramos una multa exorbitante solo porque nuestra furgoneta estaba estacionada frente a nuestra casa, explicó el señor Patel, mientras miraba a Bárbara desde el banquillo de los testigos. La señora Johnson, con su voz firme y decidida, relató la humillación de ser rechazada por una persona que, sin importar la situación de su familia, solo pensaba en su propio beneficio. Bárbara no solo atacaba a las personas, sino que atacaba nuestras vidas, nuestras familias. Me pidió que quitara la rampa para silla de ruedas de mi madre, porque arruinaría la estética del vecindario, dijo, sin perder la compostura. La sala de audiencias estaba cargada de emoción. Los vecinos, unidos, estaban tomando el control de la narrativa. Ya no eran solo víctimas. Ahora eran los protagonistas de su propia historia. Y Bárbara era la que estaba siendo juzgada, no solo por sus acciones, sino por la manipulación del sistema para enriquecerse y someter a los demás. El juez, viendo el avance de los testimonios y cómo las evidencias acumuladas demostraban más y más la culpabilidad de Bárbara, decidió que era hora de hacer una última pregunta a la acusada. Con una mirada fija y severa, se dirigió a Bárbara. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué creíste que podías manipular a todos los vecinos para tu propio beneficio? Bárbara, por un momento, no respondió. Luego, alzando la cabeza y tratando de mantener la compostura, dijo: «Yo solo quería que las cosas fueran perfectas, que el vecindario tuviera el estándar que merecía. Siendo presidenta, era mi responsabilidad mantener el orden». Pero su tono ya no era el mismo. Era evidente que sus palabras no tenían la fuerza que había tenido al principio. Ya no estaba convencida ni siquiera de sus propias mentiras. La sala se quedó en silencio. El juez, mirando a Bárbara con seriedad, concluyó: «Lo que realmente buscaste no fue orden, sino poder. Y ese poder no te pertenece. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos». Después de deliberar durante horas, el veredicto fue claro. Bárbara Wilson fue declarada culpable de fraude, abuso de poder y manipulación de documentos oficiales. Las multas que había cobrado de manera ilegal debían ser devueltas a los vecinos, y Bárbara enfrentaría una serie de sanciones legales que incluían una sentencia de cárcel por sus crímenes. Cuando finalmente salió del tribunal, la comunidad respiró aliviada. Lo que comenzó como un pequeño acto de resistencia se había convertido en una batalla ganada por la justicia. Los vecinos, que habían sido oprimidos y manipulados durante tanto tiempo, ahora se sentían más unidos que nunca. Sabían que habían ganado no solo la batalla legal, sino la moral. Y todo gracias a la valentía de aquellos que decidieron unirse y hablar. El juez, quien había estado al frente de esta lucha, sintió un profundo alivio al ver cómo su vecindario volvía a la normalidad. Pero también sabía que esto no era solo una victoria personal. Había sido una victoria para todos los que se atrevieron a cuestionar la injusticia, para todos los que se unieron y lucharon por lo que era justo. Ahora podemos reconstruir, pensó mientras miraba a sus vecinos, sonriendo al ver cómo comenzaban a disfrutar de su libertad nuevamente. No solo reconstruir nuestras casas, sino reconstruir la confianza que se había perdido. Y sobre todo, asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir.